el siguiente ponente, ya lo conocemos, o la mayoría de los que estamos aquí, es Alain Sánchez, es profesor del Departamento de Tecnología Electrónica de la UPV en esta escuela. Trabajó en la unidad de I+D de IGETEA, ahora desarrolla su actividad investigadora en diferentes aplicaciones en electrificación del transporte, como pueden ser buques y aviones, integración de energías renovables, soporte a red y generación de hidrógeno verde. ¿Quieres ahí o sacarte? No, bien. Bueno, perdonadme lo primero por la voz, ¿vale? No sé el micro, soy yo. Si en algún momento no se escucha o no se me entiende, decidme, ¿vale? Bueno, pues yo me ha presentado... Acércate más, sí. Me lo traigo más para aquí. Bueno, me ha presentado Melchor, ¿no? Algunos ya me conocéis, pues soy profesor de la escuela de aquí, del Departamento de Tecnología Electrónica, y os voy a intentar dar como una visión muy general de la integración del vehículo eléctrico en el sistema eléctrico, ¿vale? Porque al final yo estoy de acuerdo en que es algo entre tiempo y dinero, pero bueno, igual el integrar en el sistema eléctrico también puede monetizarse de alguna manera, ¿no? Entonces, de cara a futuro, pues parece que pueden haber ciertos servicios que hasta ahora no se han trabajado y que pueden tener cierto sentido. Entonces, no voy a profundizar mucho, si alguno tiene cualquier duda me pregunta después, pero mi objetivo es que después de la charla, pues por lo menos tengáis una idea un poco ligera de capacidades y posibilidades, ¿vale? Entonces, voy a introducir, ¿vale? O sea, no sé que ya habéis hecho introducción todos, pero cambio climático, ¿no? Hace una semana teníamos 13 grados de mínima y ahora tenemos 13 grados de máxima. Entonces, algo raro parece que sí que está habiendo, ¿no? Entonces, pues ante eso, ¿para qué no va? Ante eso, o muchos se ha identificado a que ese incremento de temperatura viene por los gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, si cogemos este estudio de la EPA, ¿vale? Que es una agencia de Estados Unidos, y cogemos los últimos 120 años y hacemos la temperatura media y vemos cuánto nos diferenciamos de la temperatura media de cada año respecto a la temperatura media de todos los años, vemos que la tendencia es claramente incremento, ¿vale? Entonces, ¿qué se intenta hacer contra eso? Pues parece que ciertos países han intentado llegar a una emisión cero para el 2050. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué nos genera gases de efecto invernadero? Pues si volvemos a coger el mismo estudio de la misma agencia y vemos que por sector económico el transporte tiene pues, un casito muy grande, ¿no? Una parte muy grande, también la generación eléctrica y la industria. Si ya vamos hacia la aplicación, volvemos a ver que el transporte pues tiene mucho peso. Entonces, parece que tiene sentido, ¿no? Pues que el transporte se tienda a electrificar. Y cuando digo transporte no me refiero solo a vehículos que van por carretera, ¿vale? Es verdad que tenemos las motos eléctricas, el coche, pero bueno, también hay barcos eléctricos. De hecho, ahora en muchos puertos se está empezando a pedir entrar en full electric, ¿ya? ¿Vale? Sin consumir combustibles fósiles y si no, no te dejan entrar. También parece el avión, que el Model Electrical Aircraft y Full Electrical Aircraft que va hacia la electrificación. Trenes también, que nosotros aquí los conocemos todos electrificados, pero en Reino Unido hay muchos que funcionan con diésel, pues parece que pueden tender a usar el hidrógeno, por ejemplo, ¿vale? Tanto como el avión como los trenes, parece que el hidrógeno puede ser una fuente para electrificarlo, un vector energético para electrificarlo por su bajo peso. O también autobuses, ¿vale? Vehículo pesado, hidrógeno, batería. Entonces, yo no sé qué es el futuro, ¿vale? Si el hidrógeno, las baterías o igual ninguno de los dos. Lo que está claro es que ahora mismo lo que más cerca tenemos no es la electrificación de los vehículos. Ya digo, habrá una solución pues, para cada uno de las aplicaciones que hemos visto, ¿vale? La diferencia es que el sector, las pilas de combustibles a priori son unidireccionales y las baterías pues, se cargan y se descargan, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en el vehículo eléctrico y en qué implica el que tengamos más vehículo eléctrico y, por tanto, más cargadores, ¿vale? Del vehículo eléctrico. Entonces, por poner también datos, otra agencia, ¿no? Dice que estos son los coches que se han ido vendiendo
ya no es una proyección, ¿vale? Los coches que se han ido vendiendo hasta 2023 en rojo, bueno, naranja, mi paleta de colores tampoco es mía ya, pero Asia, Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, a priori parece que la tendencia es claramente alcista, ¿no? Además de eso ya, si les preguntamos a los fabricantes, dicen, vale, este es mi 100% de coches que espero vender en 2030. Los puntos rojos indican el porcentaje de coche eléctrico que se vende en la actualidad respecto al 100%. Y esta porción azul indica la horquilla en la que esperan estar en 2030. ¿Vale? Con lo cual, nos vamos a mover un montón hacia arriba, o esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hablamos del coche eléctrico, ¿qué tiene un coche eléctrico por dentro? De manera muy general y desde mi visión, ¿vale? Porque luego hablamos con expertos en baterías y nos van a contar otra visión completamente diferente. Bueno, pues lo primero, todo el coche se mueve, ¿no? O sea, parece una obviedad, pero el coche se mueve, con lo cual hacen falta motores eléctricos. ¿Vale? Puede ser direct drive unido a la rueda o puede ser un único motor y luego mediante la transmisión que se haga la transmisión a las ruedas. Claro, el mover los motores implica tener una fuente de energía. Esa fuente de energía ahora mismo, en gran parte, al menos en los que son completamente eléctricos, son las baterías. ¿Vale? Esta batería yo la veo como una fuente de energía y esa fuente de energía luego va al motor. Pues claro, la batería es una pila gigante, ¿no? Por ejemplo, mal y rápido, y el motor se mueve porque tenemos una tensión y una frecuencia que van cambiando, ¿vale? A medida que subimos la frecuencia, la velocidad del motor cambia. Y ahí en el medio nos encontramos los convertidores, ¿vale? Los convertidores son elementos electrónicos que a priori se dotan de cierta inteligencia, ¿no? Porque tienen ciertas medidas y recopilan ciertos datos, y lo que hacen es esta tensión continua hacerla que se mueva. Pero también, si nosotros cogemos la energía de la red, el concepto es el mismo, ¿vale? Tenemos que coger algo que tiene una forma y pasarlo a tensión continua, ¿vale? Entonces, estos convertidores, en función de su función, se le puede llamar inversores, cargadores, rectificadores, me da igual, y tienen diferentes formatos. Pues aquí tenemos un cargador y aquí un inversor enmarcado, ¿vale? Pero la filosofía es absolutamente igual. Un poco, ¿qué características tienen que tener estos convertidores? Bueno, pues normalmente lo vais a ver a partir de ahora en la presentación en cubilotes, donde se muestran los puertos de entrada, los puertos de salida, si es alterna, si es continua, y veremos dos rayas cuando son aislados, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué hace un convertidor? Un convertidor cambia la tensión, el valor de la tensión de entrada y de salida y la frecuencia de la tensión de entrada y de salida. Puede ser de una tensión alterna a una tensión continua, considerando que la tensión continua es una frecuencia cero, ¿vale? Entonces sería lo mismo. Puede ser una tensión continua, o de una tensión continua a una tensión alterna, como sería cuando lo conectamos a los motores. La salida en alterna puede ser mono, tri y polifásico, ¿vale? Es decir, ahora mismo en algún coche de Mercedes creo que ya montan polifásico para reducir el rizado de par. Normalmente suelen ser trifásicos cuando se quiere trabajar más potencia, porque al final con 3 terminales movemos más potencia que con 2. Además de eso, algunos convertidores necesitan aislamiento galvánico, que al final lo que ofrecen es un aislamiento respecto a los demás. Es decir, yo estoy cargando mi coche, me electrocuto yo, pero necesito un aislamiento que me permita que el de al lado no se esté electrocutando también, ¿vale? Y luego tiende a ser modular y la potencia puede ser unidireccional y bidireccional. El caso más evidente de una potencia unidireccional es el cargador del móvil. Vosotros le enchufáis y de la red va a la batería. Uno bidireccional pues puede ser un coche eléctrico que en la frenada recupera cierta energía, ¿vale? Tiene que dar energía para mover, pero recupera la energía. Y ya os digo que, bueno, cuando es de alterna continua se le llama inversor, y estos serían ejemplos de inversores que van en coches eléctricos, ¿vale? Embarcados, un formato embarcado, y en caso de los cargadores, pues tiene otro formato más amigable a priori para que nos llame la atención. Aunque no lo sepamos, estos convertidores se utilizan en muchos sectores, ¿vale? O sea, tenéis el tren, la catenaria y de repente las ruedas se mueven. Pues, ¿qué está pasando? Hay algo en medio. En el viento se giran los molinos y de repente tenéis siempre la misma tensión en la red, ¿vale? Hay en muchos sitios. Vale, si suponemos que tenemos cargadores, un poco alineado ya con lo que he explicado, ¿no? ¿Cuál es el paradigma con la red eléctrica? Pues a priori vamos a tener una generación, ojalá que sea casi todo renovable, pero bueno, sí que siempre tendremos ciertas centrales y luego tenemos ahora mismo 3 tipos de cargas, por decirlo de alguna manera. Una carga lenta, que es en alterna,
El propio coche suele tener un cargador pequeñito que permite esa carga. Esto puede ser cuando yo pongo el coche en casa a cargar, ¿vale? Lo dejo a la noche y se va cargando muy lentamente. Tiene ciertas implicaciones en la batería, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la red, para mí es algo que está conectado ahí toda la noche. Hay otra cosa que se le llama opportunity charging, ¿vale? Que es que yo voy a hacer la compra y lo dejo ahí enchufado. Entonces, eso suele ser cargadores en alterna que no tienen mucha capacidad de potencia y de hecho se rectifican mediante el propio inversor, ¿vale? La potencia. Y hay otros que son las electrolineras, es decir, lo equivalente a las gasolineras, que ya suele ser una carga en DC, donde el cargador está fuera y por tanto puede tener más potencia y por tanto más capacidad de carga en las baterías. ¿Vale? Si vamos un poco a los estándares, hay un montón de estándares. Yo lo que quiero que veáis son estas barritas y esta barrita, ¿vale? Es decir, ya olvidándonos de que no solo tenemos coches, hay cargadores que ahora mismo en DC pueden llegar hasta 1 megavatio. ¿Vale? 1 megavatio son 1000 veces lo que, bueno, 1000 veces, 500 veces lo que tenéis en casa o 400 veces lo que tenéis en casa contratado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la capacidad de tener una batería equivalente. Si yo tengo un montón de coches conectados al mismo cargador, es como si tuviera un coche muy, muy grande que tiene una capacidad y tiene una capacidad de mover potencia que nos ofrece el cargador. Entonces va a tener es como si tuviera una batería muy, muy, muy grande conectada al mismo convertidor. Por explicar un poco cómo va la cadena de conversión o la integración a red. Estas líneas discontinuas indican la parte en la que iría en el cargador, ¿vale? Onboard, o software, y de las líneas discontinuas hacia abajo, que iría en el coche. Entonces yo, si hago una carga lenta en casa, lo que hago es me enchufo a C y rectifico dentro, meto el aislamiento galvánico y cargo la batería. Pero puedo hacer una carga de opportunity charging, ¿vale? AC, pero que sea rápida. En ese caso, vuelvo a rectificar, el inversor ya está afuera, el aislamiento galvánico está afuera y cargo la batería. Pero también puedo coger y tener un cargador que me genere algo, induzca, ¿vale? Y tenga una carga wireless sin conectar, de tal manera que esa inducción, como tenemos en casa, cargue sin ningún tipo de contacto el coche. O también podemos tener todo el cargador fuera, ¿vale? Lo que serían los cargadores DC y directamente carga la batería o el battery swap, que al priori algunos fabricantes están planteando que si yo llevo mi coche, le cambio por unas baterías nuevas y las baterías viejas las cargo a mi rollo, con mis tiempos. Vale, ¿cuáles son las barreras de la implementación del coche eléctrico, al menos en lo que respecta a la parte eléctrica? Vale, yo, por lo que he ido leyendo también y estoy bastante alineado, identifico 4. Los estándares, la infraestructura, el tipo de carga y también algo cultural. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de cargadores DC, ¿vale? Los más rápidos para diferentes fabricantes, incluso uno propietario de Tesla, ¿vale? Que tiene uno propio. Y vemos y decimos, vale, tenemos cargadores de diferentes potencias. Bueno, eso no es problema. Tenemos cargadores que de esas potencias pueden sacar varios coches. Es decir, si yo tengo 400 kilovatios y tengo 50 kilovatios de cargador, pues puedo tener como 8 coches cargando a la vez del mismo punto. Pero otro me dice, no, yo solo te doy uno. No, yo te doy un montón, yo te doy uno. ¿Vale? Luego la tensión. Es verdad que las baterías hasta ahora están a 400 voltios, pero la tendencia parece clara a subir a 800, incluso puede que más arriba. Entonces, bueno, algunos cargadores pues ya ofrecen una tensión mayor, pero no hay un estándar, ¿eh? O sea, ¿por qué subir la tensión? Porque a priori, si yo quiero procesar más potencia y la potencia es tensión por corriente, si yo puedo subir la corriente, puedo subir la tensión, pero si subo la corriente, la eficiencia es menor, ¿vale? Entonces, ayuda a subir la tensión para poder tener más potencia. Entonces, ya veis que es un jaleo. Hasta los propios enchufes son diferentes en función del fabricante. Entonces, ¿qué voy a ir? Yo con mi coche, buscar mi enchufe, o sea, es algo que es complejo. No está estandarizado, no hay una infraestructura preparada, el tiempo de carga también depende de a dónde te vayas a poder enchufar y en la cultural están los miedos, ¿no? Los miedos que digo, tú dices, hablas con otros y yo tengo coche eléctrico, pero, es decir, lo primero, pero hablas y dices, no, pero es que yo no veo tantos cargadores como gasolineras hay, coño, es verdad, pero no tienes por qué cargarlos en las electrolineras, pero si hay otros puntos que están ahí. O yo os digo, os voy a dar un móvil, como muchos móviles que estoy viendo ahí, que os voy a cortar la mano, como lo estoy viendo, y os digo, y este móvil es la hostia, pero lo vais a poner por las noches a cargar y a las mañanas lo vais a tener. Y todo decir, perfecto, pero os lo digo con el coche
y ya no queréis. O sea, que cuando puede ser un elemento igualmente práctico o del mismo uso continuado durante el día, mucho. Entonces, ¿qué está pasando? Igual también tenemos que hacer nosotros un chip para poder, o sea, un cambio de chip para poder integrar los cargadores. Entonces, o los coches eléctricos, vaya, y por ello los cargadores. Entonces, si nosotros tenemos, ahora con lo que tenemos un campo abierto para elegir cuál es o qué es el primer paso que se puede dar. Bueno, pues el primer paso es una cosa que se le llama Smart Charging, que al final es, yo tengo unos convertidores aquí que tienen cierto control de lo que estoy cargando, ¿no? ¿Por qué no lo controlo de alguna manera? O sea, yo enchufo, si tiene que cargar ya, no tiene por qué, ¿no? Si yo lo tengo en casa, está durante más tiempo, a mí me da igual que se cargue a las 12 de la noche que a las 4 de la mañana. Entonces, Jesús, no problemas con el ratón, ¿eh? Entonces, vamos a ver, hay un cambio de paradigma en la red, ¿vale? La generación se generaba antes en las centrales y iba a los usuarios. Es como si yo tengo un pantano y el agua sale por el grifo, pero ahora le estoy metiendo el agua por el grifo, ¿vale? O sea, hay un cambio de paradigma en el que yo puedo estar enchufando y tengo medidas y convertidores y todos metidos intermedios que me dan cierta inteligencia. Entonces, si yo no tengo la carga controlada, puede ser que de repente tenga un pico de demanda que mi red no pueda soportar o que me cobren pues lo que me tenga que cobrar. Bueno, ¿por qué no pongo uno detrás del otro? O sea, simplemente es cargar en función de la producción de energía que hay, la necesidad de la carga que yo tenga, la demanda de otras cargas que estén conectadas o la congestión que pueda tener la red. Y en vez de uno detrás de otro, ¿por qué no cargo todo lentamente y a la vez? O sea, ¿por qué no? O si de repente yo tengo una carga que se desconecta, ¿por qué no cargo ahí más rápido? O sea, quiero decir, ¿para qué voy a dejar de parar centrales o parar ciertas renovables cuando puedo mantener algo constante y solamente con organizarme bien y con tener una buena comunicación ya lo puedo solucionar? Esto siempre es considerando que voy a tener una potencia activa unidireccional, que es lo que todos los cargadores van a tener, seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos tener de cara a futuro, ¿vale? Que no me ocurrió la imagen, la voy a poner. La potencia puede ser bidireccional. En función del cargador que utilicemos, no solo consume de la red, sino que también puede dar a la red. Y ahí salen conceptos como el vehicle to grid, vehicle to home, vehicle for grid, ¿vale? Para dar soporte a la red, que yo creo que son conceptos que se pueden aprovechar, ¿vale? Entonces, a nivel de cargador, ¿hacia dónde vamos? A subir tensión. Ya se están empezando a pedir ciertos proyectos, un poco pilotos, ¿no? De 1200 voltios. O sea, después de 800, 1200. Creo que Porsche ya monta 800 en algunos coches, ahora vamos a 1200, incluso parece que el límite es 1500 voltios. ¿Por qué? Porque a partir de 1500 pasamos a normativa de media tensión y nadie se quiere meter en sus jaleos, ¿vale? El subir en tensión, manteniendo incluso corriente, nos va a dar mayores potencias de cargadores y, por tanto, a priori, si la capacidad es la misma, que estamos peleando por qué no, las investigaciones van por qué no, que sean mayores, pero bueno, cargas más rápidas. También se busca que sean cargas más eficientes. Están empezando a usar convertidores resonantes. Bueno, hay ciertas tecnologías que parecen prometedoras. Y hay ciertos dispositivos que se llaman de banda prohibida ancha, que lo que van a permitir es que se pueda hacer la carga con una dimensión menor y más eficientemente. ¿Por qué? Porque aumentan la frecuencia a la que atacamos al coche, por decirlo de alguna manera, y para que veáis el aumentar la frecuencia, estos son dos transformadores y uno trabaja con frecuencia baja y el otro con frecuencia alta y el tamaño es el mismo, pero la potencia es 10 veces más. ¿Vale? Entonces parece que en el mismo espacio vamos a poder cargar como muchísimo más. Y luego también pues puede que la carga wireless, en algunos sitios se plantean una carga wireless estática pero también dinámica, ¿no? O sea, hay un carril en el que si llevo mi coche por ahí y tengo un cargador wireless me voy cargando. Hasta eso se está planteando, ¿vale? Unas cosas son más factibles, otras menos. Entonces vuelvo aquí y digo, vale, ¿y qué nos permite el tener que ahora estos cargadores sean bidireccionales? Bueno, pues a priori es un flujo de energía bidireccional que al final sería tener un almacenamiento masivo en red y si conseguimos tener una conectividad tenemos funcionalidades extra que hasta ahora no tenemos. Voy a centrarme en algunas muy pequeñas, pero hay un montón, ¿vale? Pero la moraleja de todo esto es que estas funcionalidades se pueden hacer solo por estar el cargador, aunque esté el coche conectado o no esté conectado, ¿vale? Sin estar el coche conectado voy a poder hacer cosas que hasta ahora no podía hacer. ¿Por qué? Si tengo el coche sin conectar,
Pues bueno, las energías renovables ahora es el mismo camino que han ido haciendo. Las energías renovables están para dar potencia en vez de para consumir, pero ahora se están pidiendo otros servicios. Lo primero de todo, a nosotros nos interesa la potencia activa en la red, ¿vale? La potencia reactiva es algo que está, pero a priori no nos interesa tanto. Bueno, pues estos convertidores, gracias al almacenamiento que tienen con los condensadores, son capaces de quitar esa potencia reactiva, es decir, que toda la energía que produzcamos se use, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Además de eso, nosotros cada vez tenemos más convertidores, con lo cual la red es más senoidal, pero yo cuando enchufo algo quiero tener un seno, ¿no? O sea, un seno a 250 voltios, 50 hercios en Europa. Vale, pues existen ciertas funcionalidades que es la de filtro activo. Aquí, por ejemplo, vemos una red distorsionada, la roja no se parece en nada a un seno y de repente enchufamos el cargador y de repente es senoidal. ¿Vale? Solo por tener algo enchufado a la red. ¿Vale? Esto es algo que ya las energías renovables dan. ¿Por qué no se va a implantar también en los cargadores? Sí. El tener el coche conectado pues nos da más ventajas. ¿Por qué? Porque tenemos esa bolsa gigante de energía que es la batería. Si nos dejasen usar a nuestro gusto o algo regulado, no con dinero, pues podrían hacer ciertas cosas. Por ejemplo, imaginaros que el Smart Charging que os he dicho antes lo podemos sofisticar mucho más. A mí me cobran esta línea, ¿vale? Y el precio de la energía es la azul. Bueno, pues cuando esté el precio de la energía más caro de lo que a mí me cobran, ¿por qué no vendo energía? ¿No? O sea, a priori, esto es un poco Jesús. Llegaré, ¿eh? Esto es un poco... En España, por ejemplo, la energía inyectada a la red se paga mucho más barata que la consumida. Nos da algo tan evidente, ¿vale? Tiene que ayudar la legislación. Me dicen ahí que no... Bueno, yo es lo que he leído, ¿eh? No lo sé, como no tengo coche eléctrico. Entonces, pues, ¿por qué no voy a dar carga, consumo negativo, que al final es darle a la red? ¿Vale? O sea, puedo ordenar y a su vez aportar a la red cuando me paguen, cuando económicamente me salga rentable. Pero también el tener esas baterías gigantes, lo que me dan la ventaja es de que mis convertidores en mis coches eléctricos puedan funcionar como generadores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Los mismos servicios. Y ahí salen diferentes servicios como la regulación, la emulación de inercia, regulación de frecuencia de tensión, Black Start, ¿no? Empezar un parque eólico de cero, ¿cuándo empieza a girar el primer molino? Pues tienes que tener algo de almacenamiento. Pero son ciertos servicios que en función de cómo de grande sea la batería o de cuánto tengamos de capacidad, ¿vale? De bolsa de electrones, pues voy a poder dar unos u otros. A modo de ejemplo, un ejemplo muy simple. La frecuencia, todos pensamos que son 50 hercios y 230 voltios en Europa. Pues es mentira, ¿vale? Hay unos márgenes de tensión y de corriente. Ahora pensad que vais en coche, ¿vale? Y tenéis el acelerador pisado. Y de repente el acelerador no lo cambiáis y viene una cuesta. ¿Qué es lo que pasa? El coche sigue igual, decelera, acelera, a priori va a decelerar, ¿no? Si no le damos más, va a decelerar. Pues en la red pasa lo mismo. Cuando hay cambios abruptos de carga, yo tengo una frecuencia, pero el generador no es capaz de seguir con su frecuencia porque le estoy pidiendo un cambio muy grande en la carga. Entonces, ahí los generadores tienen cierta inercia, pero con las baterías también podemos aportar a que esa chicha que le falta al generador, pues lo demos eléctricamente, ¿vale? En lo que se llama una regulación de frecuencia, que tiene diferentes tiempos. Esto se puede trasladar a cualquier parte del mundo, porque no sé si sabéis, pero bueno, hay diferentes estándares, no solo enchufes, ¿vale? Que vas al Reino Unido y el enchufe cambia, pues también cambian, también pueden cambiar las tensiones y las frecuencias, pero nos podemos ajustar a cualquiera, ¿vale? A cualquiera, eso da igual. Y podemos ayudar a que la frecuencia y la tensión se mantenga en la red gracias a las baterías que aportarían los coches eléctricos. Incluso podemos trabajar en modo isla, ¿vale? Es decir, yo me alimento en mi coche eléctrico a mi casa y no tengo por qué consumir de ninguna manera, de generar nosotros la red, ¿vale? Se le llama Grid4Me, bueno, generar nosotros la red. Es otra opción que está ahí y que, pues bueno, no se está explorando, pues todavía no sé muy bien por qué. Entiendo por qué falta todavía cierto asentamiento un poco y educar a las personas. Otro ejemplo pues es el peak saving, ¿vale? Que esto se da en muchas aplicaciones. Yo tengo una generación constante y mis baterías aportan manteniendo la generación constante cuando haga falta demanda sin tener que enchufar nuevas centrales y absorben cuando no tienen que, o sea, cuando hay un excedente, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco a modo de resumen, y ya para no extenderme mucho, me gusta mucho esta figura, ¿no? Porque esto es un poco como la evolución que proponen unos autores en la literatura,
pero creo que es bastante acorde. Si os fijáis, las flechas azules son cargas, o sea, son consumos unidireccionales y las verdes bidireccionales, ¿vale? Entonces dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer para conectarnos a red es cumplir la normativa, que no es tan evidente, ¿vale? Conectar una energía renovable y cumplir la normativa. Después de eso, ¿vale? Pues vamos a jugar con los tiempos de reacción del consumo, ¿vale? Además de eso, luego puedo hacer una carga colaborativa ya cuando tenga todo esto conectado. Eso ya sería una integración a la red. Pero luego mi consumo puede ser bidireccional, con lo cual puedo aportar. Y ya el paradigma futurista, que igual llega o igual no, no lo sé, ojalá es pues, ser un recurso más, agregado más, en el que cuando necesitas la batería usas, está claro, lo paga, ¿vale? El operador de red, si necesita tu batería, te va a pagar, pero esté dentro de la red completamente integrado y sea un recurso más del que el operador de red pues, pueda tirar. Y por mi parte, esto es todo. Muy bien, pues muchas gracias.